Buenas noches. Hoy os traigo un regalo para la vista y un regalo para los oídos. Y como no quiero ir adelantando muchas cosas, lo primero que vamos a hacer es poner la cabecera. El búnker se va a conocer a Cristina Coto. Bueno, pues aquí estamos en el búnker. Buenas noches otra vez y buenas noches, señora Cristina Coto. ¿Cómo estamos? Pues encantada de estar en esa Asturias, que lo comentábamos antes, tenemos una similitud, es Asturias, Foro Asturias, por lo tanto, encantada de estar aquí. Y podemos tutearnos, yo creo que será más cómodo. Hombre, pues me alegraría porque de esa manera yo a veces me hago un lío con los ustedes. Sí, a mí también me pasa, ¿eh? Sí. Empiezas una entrevista con el usted y rápidamente te reconduces al tú y al final es un lío. Sí, hay un acercamiento más con el tú que con el usted, que parece que está más frío de lo que se puede estar. Yo el otro día estuve leyendo unas declaraciones tuyas y Cristina Coto, presidenta para Asturias del grupo político Foro, y estaban preguntándote sobre el SESPA y yo vi que hablaste muy claro. Y como hablaste muy claro, me dije a mí mismo, yo estas manifestaciones que oigo de Cristina, me gustaría tenerlas aquí. Y bueno, quiero que desde el búnker se oiga tu voz hablando qué está pasando en el SESPA y cuáles son sus problemas. Pues en primer lugar yo quisiera contextualizarlo, ¿no? Partir de la base del privilegio que es la sanidad pública, una sanidad pública universal, gratuita. Es decir, es algo que no hay en todos los países del mundo ni de Europa. Entonces tenemos esa obligación de defender ese gran privilegio, que en estos momentos está sostenido por dos partes, diría yo. Por un lado, por los profesionales de la sanidad pública, en muchas ocasiones no tan bien pagados como la gente cree, en muchas ocasiones, y concretamente aquí en Asturias, con una tasa de precariedad muy elevada y con muchas otras cosas de las que luego podremos hablar, y que, como digo, está sustentado ese sistema por los asturianos. En el caso de Asturias, me ciño en este momento a la comunidad autónoma, que con sus impuestos, que no son pocos, en Asturias son muy elevados, sostienen esa sanidad. Este año, en los fallidos presupuestos, estábamos hablando de 1.750 millones de euros, nada más, destinados a la sanidad. Y además eso se nos vende como un gran producto, como un gran logro y como un gran compromiso del gobierno de Javier Fernández. Sin embargo, cuando te vas a la realidad y cuando te vas al día a día, ves los problemas, ves que continúan los recortes, ves que muchos de esos fuegos artificiales son solamente eso y, por ejemplo, en estos momentos a mí me preocupa mucho, y lo estamos planteando dentro del grupo parlamentario, un gravísimo problema que tiene Asturias como consecuencia de años y años sin oposiciones, sin concursos de traslado, como consecuencia de un sistema que es hostil, que ha hecho de Asturias una tierra hostil para los profesionales. No solamente se nos van los profesionales a otras comunidades autónomas, sino que en estos momentos se avecina una jubilación masiva de médicos, por ejemplo, ¿no? En el próximo año, y no quiero equivocarme con las cifras, en este año 2018 se jubilarán 120, 98 en el siguiente, 121 en el siguiente. Estamos, por lo tanto, hablando de 500 y pico médicos que perdemos en el contexto de una población muy envejecida y, por lo tanto, muy necesitada de esos servicios. Nosotros hemos puesto sobre la mesa propuestas de cara a solucionarlos. No hemos visto receptividad por parte del Gobierno, porque aquí siempre se hace lo mismo, después de muchísimos años. Repito, después de muchísimos años y suposiciones, ahora se recogen las consecuencias, ¿no? Porque las cosas y las políticas tienen frutos. Por lo tanto, yo creo que en esta materia, en materia sanitaria, hemos de ser valientes y hemos de ser a la vez constructivos, porque nos va a todos en ello, ¿no? Pero constructivos poniendo sobre la mesa soluciones, nosotros las hemos puesto, han sido aprobadas en la Junta General, pero luego chocas
con la triste realidad del gobierno, de un gobierno sustentado en 14 diputados y que ignora por completo las resoluciones aprobadas por mayoría parlamentaria. Sencillamente no las cumple. Y a partir de ahí, pues esa es la batalla, o una de las batallas que libramos con el gobierno, en este caso en materia sanitaria. Es que precisamente dentro del SESPA se está viendo también, bueno, a mí me comentaron desde prensa que el único problema era que faltaban pediatras, pero se ve que desde el puesto número 0 al puesto número 10 está faltando todos los recursos humanos posibles. Tanto estamos viendo en el UCA como en el Hospital de Cabueñes una falta de personal que está repercutiendo pues en perjuicio de todos los asturianos y especialmente de los pacientes que acuden a ayudar. Parece que el servicio de urgencias deja de ser servicio de urgencias para ser un servicio de campaña en mitad de una guerra, ¿no? Sí, desde luego estas Navidades, y es algo que se produce cada año, porque hay una imprevisión cuando llega la gripe. Yo creo que la gripe es más que previsible en Asturias, ¿no? Y sin embargo se produce un colapso de los servicios sanitarios enormes. Nosotros lo denunciamos el año pasado, pedimos, y el anterior, y pedimos que el próximo no suceda y vuelva a suceder. Pero de todas maneras, y al hilo de lo que comentaba, es cierto que hay una escasez de pediatras, pero claro, hay un propósito del gobierno dicho por el consejero en sede parlamentaria de eliminar los pediatras de atención primaria, sustituyéndolos por médicos generalistas. Sí. Claro, que son cosas distintas. Desde luego, pues una madre, un padre, seguramente para un niño, para un bebé, prefiere un pediatra, un médico generalista, ¿no? Es evidente. Entonces, quiero decir con esto que se están produciendo también, o se está generando por parte del gobierno con sus políticas enfrentamientos entre los propios colectivos. ¿Esto de qué derivó? Derivó de una OPE en la cual de alguna manera salía perjudicado el pediatra de atención primaria. Se convocaban las plazas, se presentaban todos, se presentaban los de hospitalaria, pero esos de hospitalaria luego podían retornar a su plaza, de tal modo que la de primaria quedaba vacía y quien entraba ahí entraba en unas condiciones de interinidad. Ese es uno de los problemas. Y ya que que hablaste del servicio de urgencias, pues lo mismo. En Asturias hay 3 colectivos sanitarios, está el SAC, el SUAP y el SAMU. Bueno, pues el SAC se ha quedado descolgado de unas equiparaciones salariales que sí se llevarán a cabo con el SAMU y con el SUAP, pero que deja descolgado a uno de esos colectivos que al final desarrollan pues unas funciones similares, ¿no? Nuevo enfrentamiento entre colectivos, en este caso del servicio de urgencias. Es una política que no se entiende porque, desde luego, generar esa sensación de discriminación, en algunos casos, de colectivos, pues es eminentemente negativo. Y al hilo, nuevamente, de lo que comentaba, subrayo algo muy importante. Efectivamente, sí que hay una escasez de profesionales, pero es cierto que los profesionales que hay, con su sobreesfuerzo, son los que están manteniendo este sistema público. Yo visité Siero la semana pasada y el centro de salud, y allí había una pediatra y claro, aquello estaba colapsado. Por lo tanto, al final nos encontramos con pocos profesionales cargados de horas y evidentemente eso es malo para ambas partes, para la parte del paciente y para la parte del profesional. Lógico, donde no se pueden atender 50, no se pueden atender 60. Exacto, así es. Yo había visto, bueno, me leí todas las declaraciones tuyas, comentabas, el gobierno prorroga la deuda para dedicarla a un sector público quebrado. Eso fue lo que declaraste. Y yo te preguntaría por qué, y lo sé, pero bueno, me gusta más escucharlo. Pues este es un tema que es curioso porque es un tema muy técnico, bueno, pues de los hacendistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero a mí me gusta explicarlo de manera que se entienda, porque es muy grave lo que está haciendo el gobierno. Es decir, en una situación de prórroga presupuestaria, tú prorrogas los presupuestos, pero la autorización que el gobierno tenía para endeudarse terminó el 31 de diciembre. Por lo tanto, a partir del 1 de enero no tienes la posibilidad de endeudarte sin solicitar autorización al Parlamento, a través de un proyecto de ley. El gobierno de Javier Fernández no lo hace. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Si tiene que traer un proyecto de ley al Parlamento, tiene que decirnos a los parlamentarios a qué va a destinar cada céntimo de euro de ese endeudamiento, que es un endeudamiento de los asturianos. Y no quiere hacerlo.
Por eso la deuda es opaca y se puso de manifiesto por la Sindicatura de Cuentas en muchas ocasiones. El año pasado eran 134 millones los que no se supo en el ejercicio 2015 a qué se destinaron y en el ejercicio 2016 son 104. Es decir, esto no es tolerable en los tiempos en los que vivimos, en una democracia y sobre todo en un gobierno que se llena la boca hablando de transparencia. Estamos hablando de más de 100 millones en 2 años consecutivos en los cuales no sabemos a qué destinó el gobierno esos recursos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno este año? Después de tener una sentencia en contra del Tribunal Superior de Justicia, gracias a un recurso que interpuso Foro y que puso de manifiesto lo que acabo de decir. La prórroga no permite endeudarse. Se prorroga el presupuesto, pero no la capacidad de endeudarse. Si usted quiere, vaya al Parlamento, lleve el proyecto de ley. Y es más, probablemente no haya ni problema, porque probablemente, y algunos proyectos de ley que vinieron en algunas ocasiones, por ejemplo, para el asunto de la hepatitis, pues lógicamente lo apoyamos. Pero ahí hay algo más. Ahí hay un propósito, repito, de no explicar al Parlamento para qué se van a destinar esos recursos. ¿Y para qué se van a destinar? Pues evidentemente para ese sector público. Nosotros tenemos un sector público, a mi juicio, enorme para nuestra comunidad autónoma. Es un sector público que se creó ya en tiempos de Areces, que mantiene Javier Fernández y que pagamos todos los asturianos, pero que es curioso, no todos los asturianos podemos acceder a él, ¿no? Porque es un poco la sede de los amigos del régimen los que entran ahí. Cristina, perdóname que te corte, Sí. pero me acaba de venir a la cabeza unas siglas y unas siglas que tendremos que hablar en su momento de ello, TPA. Pero bueno, sigue, por favor. Es que según estabas hablando, me vino pum, pum, No, pum. no, sí, flash. sí, efectivamente, la deuda del sector público, el TPA también tuvo su deuda y el gobierno la pagó. ¿Tuvo? Es que el gobierno la pagó, 7 y pico millones de euros. Pero es que el sector público asturiano tiene 800 millones de euros de deuda. Y ahí solamente Zalia, Sogepsa, Sedes, Gispasa, 3 o 4 acumulan 600 millones de euros de deuda. Es decir, es que el caso de Zalia es sangrante. Zalia, que no ha vendido ni un terreno el año pasado, se endeudó en 100 millones. Entonces es un desgobierno y es una malísima gestión, pero que, repito, genera gasto. Y para cubrir ese gasto se recurre a la deuda. Y por eso no lo quiere entrar al Parlamento, porque tendrían que contar a los asturianos, o al menos a los diputados que representamos a los asturianos, Sí. tendrían que hacer ese ejercicio de transparencia Lo que pasa que es no que- quieren hacer. Que a veces mareando la perdiz, Sí, como se estuvo sí, sí. mareando con la situación del Partido Socialista antes de... Las cortinas de humo a veces sí que... sí. Sí, Y sí. entonces a lo mejor no se dieron cuenta. Había otra declaración tuya que me gustó mucho. 2018, un año donde Covadonga será el foco mundial. ¿Qué se está haciendo mal por parte del Principado? No vamos para el sector servicios. Por favor, que no nos hundan el turismo también. Efectivamente. 2018 es un año vital porque es el centenario de Covadonga, son los 1300 años del Reino de Asturias, es el centenario del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, por lo tanto es un triplete, pero es que además con un significado en términos de identidad de nuestra tierra importantísimo. Y incluso de la tierra que hay más para allá. Efectivamente. Porque estamos hablando de España. Efectivamente, incluso de la tierra que hay más para allá. Entonces, yo creo que un evento, que son 3 eventos, en definitiva, que confluyen en un año de esta importancia, debiera de haberse planificado, pero hace tiempo. Yo recuerdo que ya el Día de Asturias de este año reivindicamos, pues fuimos a Covadonga, fuimos a la misa y ahí vimos el problema que hay con los aparcamientos. Presentamos la iniciativa en la Junta General y es que Izquierda Unida y el Partido Socialista votaron en contra de solucionar el problema del aparcamiento. Ya, por lo tanto, primera traba. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Pues mire, yo te doy mi opinión. Nosotros salimos en tromba, es verdad, porque nos parece un despropósito. En primer lugar, por el significado cultural, el significado histórico, el significado religioso también, pero también por el significado turístico. Es una oportunidad excelente para nuestros excelentes empresarios, ¿no? Para aprovechar esas efemérides. Y entonces, después de ser nosotros, entonces va Javier Fernández a Fitur y dice, sí, no te preocupes, que vamos a hacer un montón de cosas y hay 80 eventos. Y fíjese que es curioso, porque en un periódico de la región, entre los eventos del año 2018,
figura, y el 8 de septiembre conmemoremos el Día de Asturias. Hombre, como cada año. Es decir, entonces yo creo que hubo imprevisión y tengo la sensación, que quisiera equivocarme, de que finalmente esto se saldará pues con 3 o 4 eventos conmemorativos, probablemente adjudicados a algún amiguete de los de siempre y poco más. Y repito que el significado cultural para nuestra tierra es extraordinario de esas 3 efemérides. Precisamente yo hace unos días estaba leyendo que en Cangas de Onís ya tienen preparado todos los cuadros con todos los reyes. Sí. O sea, estamos viendo que hay mucha gente que se está preocupando en que, en que se vea lo que fuimos, lo que somos y lo que aún seremos. Pero es que lo bueno sería aprovechar todo el año 2018. Exacto, con actos. No lo vamos a concentrar en verano, sino todo el año. Es que todo el año está ocurriendo, por ejemplo, los peregrinos que están pasando a Santiago, y deberíamos recoger de ahí. Indudablemente. Pero bueno, como el señor Fernández también está en su propia campaña de promoción personal y dentro de unos días lo tendremos en el Rich, pues a lo mejor esto le quita tiempo para organizar otras efemérides. Sí, otras efemérides que no son que no son las propias, sí, efectivamente. Me hacen una pregunta desde la idea, ¿qué opina Foro del asturiano como lengua oficial? Pues mire, yo en primer lugar me siento obligada a contextualizarlo, porque aquí hay una gran mentira, y se está haciendo un uso partidista del asturiano que yo personalmente considero deleznable. Aquí todo cambia cuando Adrián Barbón gana las primarias de la FSA. Bien. Hasta entonces la FSA había sido antiasturiano y antibable, pero casi combativo, ¿no? Entonces dice el señor Barbón, bueno, pues como Podemos es pro-asturiano, entonces nosotros también. Es decir, es una utilización partidaria y política y electoralista también que hace daño a lo que es realmente pues una parte muy importante de nuestro patrimonio, del patrimonio asturiano, y por el cual yo siento un profundo respeto. ¿Cuál es nuestra opinión? Nuestra opinión es la que llevamos en el programa electoral. Nosotros hay una ley, que por cierto fue una ley que hizo el Partido Popular con Sergio Marqués, y posteriormente ni siquiera hubo reglamento de desarrollo de esa ley por parte de los gobiernos socialistas, que siempre fueron verdaderamente combativos y contrarios al asturiano. Y ahora lo que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, respecto a la pregunta que usted me hace, es, en primer lugar, este debate hay que abordarlo sin obligaciones y sin prohibiciones. Es decir, que quien quiera utilizar el asturiano en sus diferentes variantes pueda hacerlo, y pues quien no quiera también. Ese es un poco el principio básico. Y de cara al futuro, si en el futuro, porque yo ahora no lo sé, porque claro, no podemos ir a golpe del cambio de la FSA. En el caso de que haya un consenso social muy amplio, pues se podría abordar ese debate. Pero yo creo que ahora mismo es prematuro, y desde luego lo que sí me resulta muy poco tolerable y muy poco aceptable y muy poco serio en política es estar utilizando el asturiano como herramienta de a ver quién se lleva el rédito del asturiano. Es que a mí te comento, me parecía una cortina de humo colocar el asturiano, bueno, una cortina de humo, yo diría más la flauta de Amelín, ¿no? Y no lo digo por las ratas, lo digo por el llevar la sardina a... Absolutamente. Sí, y a mí me parece que la lengua oficial, sí, hay que reconocer que necesitamos tener una idiosincrasia, pero sin una obligación. Claro. O sea, yo pienso que mis nietos, que por cierto, yo tengo una hija que es una, como decía Vicente Álvarez Areces, es una leyenda urbana. Una leyenda urbana, y mis nietos son canarios. Claro. Entonces, mis nietos canarios, pues si en algún caso quieren saber la forma que tenía de expresarse su abuelo, estaría muy bien que si lo quieren conocer, lo conozcan. Claro. Ahora, obligarles, no. Exactamente. Yo creo que la obligación denota ya un proceso de dictadura educacional, por decir así. Y creo que no debería ser una dictadura, sino que debería ser, pues, una forma más
de agrupar conocimiento, pero no que te obliguen a... Así es. Sí, Nosotros lo vemos en ese sentido, y en la Junta General hay diputados, pues diputados de algunos grupos políticos que utilizan el asturiano, que al final a mí me llama mucho la atención porque sí que hay diferencias. Yo soy originaria, bueno, viví muy pocos años, pero mi familia es originaria de la Cuenca del Nalón, y el asturiano que allí se utiliza es muy diferente de si te vas a Vegadeo o cerca de Galicia, ¿no? Entonces hay diputados que hablan en asturiano, otros pues hablamos en castellano, es decir, pero no puede haber obligaciones, No tampoco puede. prohibiciones, ¿no? Tiene No. que haber un margen de libertad, y en ese sentido, hombre, no podemos cerrar los ojos. Recientemente conocíamos un informe que decía que los asturianos no tenemos un rechazo a lo que llaman la lingua, ¿no? A la lingua, pero ojo, el 70% de los padres no quieren que sus hijos No. lo estudien, ¿no? Por lo tanto, hay que ser también realistas Hay que ser realistas. Yo prefiero más que mis nietos sepan hablar un buen inglés o un buen alemán, porque seguro que van a tener que, como esto siga así, ir a buscarse el pan fuera de España, como esto siga así, que sepan hablar asturiano y que al final de cuentas no puedan salir. Bueno, como está pasando en Cataluña, que por mucho que salgas de Cataluña, pues si nada más que sabes hablar catalán, pues estás aislado. Sí, bueno, ya se está viendo, ¿no? Con Puigdemont en Bélgica está aislado. Cristina, yo quería preguntarte, cara a las próximas elecciones, que además vamos, están ahí, porque ya están, ¿cómo plantea Foro su plan electoral? Y con esto no quiero que adelantéis acontecimientos, pero sí, ¿cómo lo planteáis? Pues nosotros en este año 2018 yo diría que tenemos dos objetivos fundamentales, ¿no? A nivel estatal estamos haciendo un seguimiento muy estricto y muy riguroso de la ejecución de los acuerdos de coalición. Nosotros concurrimos con el Partido Popular a las elecciones generales y gracias a nuestro diputado nacional y a nuestra senadora, bueno, pues hemos logrado este año conseguir para Asturias 65 millones de euros más en presupuestos estatales. Luego, pues están los compromisos con el Ayuntamiento de Gijón, con la alta velocidad, que eso, pues evidentemente son otras partidas. Pero esa es una prioridad: controlar, vigilar que se ejecuten esas enmiendas y que avancen las cosas, porque no basta con venir y anunciarlas, la gente ya quiere ver, y en materia de alta velocidad fundamentalmente, porque llevamos muchísimos años de retraso. Nosotros ahí lo tenemos muy claro, queremos una línea de alta velocidad al igual que el resto de las que existen en España, es decir, con ancho internacional, porque no se entiende el concepto de alta velocidad en ancho ibérico, como plantearon algunos, el ancho decimonónico, que nos transformaría en un gueto ferroviario dentro de España y dentro de Europa. Entonces eso en el ámbito estatal. Y en el ámbito de Asturias, pues Foro es un partido ahora mismo con 3 diputados, pero 3 diputados que, en modestia aparte, hemos trabajado mucho, porque cuando somos menos, pues hay que trabajar más, ¿no? Si quieres trabajar tanto como grupos parlamentarios de 10 o de 11, y yo en ese sentido me siento orgullosa. Somos 3, pero me siento orgullosa de mis compañeros y del trabajo que hemos desarrollado. Y este año tenemos que, en primer lugar, terminar de llevar nuestro programa electoral autonómico a la Junta General y a partir de ahí trasladar la alternativa de Foro, que a mi juicio, y lo creo firmemente, es el partido que está defendiendo de verdad los intereses de Asturias, que no tiene que picar en ninguna puerta para pedir permiso, no tiene que consultar en Madrid, no tiene que consultar en Barcelona para reivindicar aquello que en justicia consideramos que merece Asturias, ¿no? Por lo tanto, si logramos que los asturianos se sientan identificados con esa idea tan importante de que Asturias tiene que tener una voz, tiene que tener una presencia y tiene todo el derecho del mundo a que se le corrijan las desigualdades que hasta ahora tuvo, porque bueno, ya pues con esto yo creo que se dice todo. En estos 5 años del señor Fernández, que vino, según él, a convertirnos en la Alemania de España, que fue lo que dijo en su discurso de investidura, en estos 5 años Asturias ha alejado 7 puntos en términos de PIB de España, que en 2018 parece ser que va a ser un punto más, 8, es decir, que vamos a peor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es el momento de una transformación que ya se está produciendo, política, en nuestro país, pero que permita una transformación también económica en Asturias. Yo, desde luego, aspiro a eso y sueño con eso, sueño con que un día
pues Asturias no esté gobernada por los de siempre, pues porque, como dice nuestro secretario general, por el mismo camino uno llega al mismo destino. Por lo tanto, igual es el momento de cambiar ese camino para llegar a un destino de mayor esplendor, no sé, pero al menos lo que merecen los asturianos, que es un pueblo sabio, es un pueblo trabajador y es un pueblo que merece mejores gobernantes. Pues, Cristina, yo tengo que dejar aquí, pero espero tener con vosotros, contigo, más entrevistas. Placer, sin duda. Y sobre todo, me gustaría eso, que tuviéramos muchas oportunidades en las que pudiéramos hablar no solo de tú a tú, sino a lo mejor de la presidencia del Principado. Ojalá, ojalá. Le aseguro que habría muchos cambios en esta región. Pues me gustaría que la próxima vez pues tuviéramos la expectativa más puesta en esa meta. Yo quedo a su disposición, a tu disposición, a disposición de este medio de comunicación, porque todos los altavoces son buenos para que los asturianos nos escuchen, ¿no? A los políticos y aquello en lo que realmente creemos los políticos. Pues desde esa Asturias Televisión te damos las gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Y a esta gente que nos está viendo, digamos, pusisteis bien la oreja, pues ya sabéis lo que hay que hacer para que el SESPA se ponga las pilas. Con esto, y que después de esto viene el Y, ya lo sabéis, o sea, no cambiar de canal que os corto el dedo. Lo dejamos hasta mañana. Y ya sabéis, mañana más y mejor.